El invierno de 1942 parecía interminable. Europa estaba sumida en un torbellino de destrucción sin precedentes, un continente atrapado en la vorágine de la Segunda Guerra Mundial. El título de esta historia, La Mesa del Líder, banquetes más caros que un país, no es una metáfora ligera, describe un escenario tan real como grotesco. Mientras millones de hombres y mujeres marchaban al frente, morían de hambre o buscaban refugio en sótanos y trenes abarrotados, un círculo de poderosos se reunía alrededor de mesas lujosas, servidas con vinos añejos y carnes imposibles de conseguir para cualquier civil. Estamos en Berlín, capital del Tercer Reich, en el ala oriental de la Cancillería. Año 1942. La Operación Barbarroja ha lanzado a millones de soldados alemanes hacia las vastas estepas soviéticas. En el norte, Leningrado sufre un sitio brutal. En el sur, Stalingrado se convierte en un infierno de fuego y acero. Las alianzas del eje Alemania, Italia, Japón se tambalean bajo la presión de los aliados, que incluyen al Reino Unido, la Unión Soviética y desde diciembre de 1941, Estados Unidos. África del Norte es otro frente crucial, donde Rommel y Montgomery se disputan desiertos y suministros vitales. En medio de esta geografía de sangre y barro, se erige un palacio invisible para los mapas, la Mesa del Líder. No era un lugar fijo, sino un concepto materializado en cada banquete secreto que reunía a generales, empresarios, ministros y confidentes. Allí, bajo candelabros y con música de cámara, se firmaban contratos de armas, se discutían ofensivas, se conspiraba y se sellaban destinos de pueblos enteros. Era una contradicción obscena, la guerra más grande de la historia y al mismo tiempo la ostentación más descarada. Los archivos secretos desclasificados décadas después mostrarían menús que parecían salidos de un reino de fantasía, mientras en el frente oriental las raciones de los soldados se reducían a pan negro y sopa aguada. En Berlín se servían faisanes traídos de la Bretaña ocupada, caviar confiscado en Riga, vinos franceses incautados en Burdeos y frutas exóticas compradas en el mercado negro suizo. Cada banquete podía costar lo que equivalía al presupuesto mensual de un país pequeño aliado del eje. En este contexto aparecen los personajes de nuestra historia. El primero es Adalbert Kretschmer, un alto funcionario del Ministerio de Abastecimientos encargado de organizar estos banquetes. Hijo de un panadero de Hamburgo, había ascendido gracias a su talento para la logística. Su habilidad para conseguir lo imposible en tiempos de guerra lo convirtió en un hombre indispensable para la cúpula nazi. Sin embargo, bajo su fachada de burócrata implacable, guardaba recuerdos de su infancia en los años 20, cuando Alemania padecía hiperinflación y su familia intercambiaba pan por carbón. Aquella experiencia lo había marcado con un hambre insaciable de control y seguridad. La segunda protagonista es Elisabeth Lise von Falkenhayn, una cocinera y espía encubierta que trabajaba para la resistencia francesa. Hija de un maestro chocolatero de Lyon, Lise había visto cómo los nazis saqueaban su ciudad. Gracias a su dominio del alemán y sus contactos en la alta cocina, logró infiltrarse en Berlín como chef de banquetes. Su objetivo, obtener información sobre operaciones militares y transmitirla a través de códigos escondidos en las listas de compras y menús. Su máscara era perfecta, discreta, profesional, encantadora, pero en su interior hervía un odio silencioso y calculador. El tercero es General Otto von Dierber, estratega del Frente Oriental, un aristócrata prusiano, veterano de la Primera Guerra Mundial, obsesionado con repetir la gloria perdida del ejército imperial. Se presentaba como un hombre de honor, pero su ambición lo arrastraba a aceptar cualquier concesión para conservar el favor del Führer. En cada banquete, Dierber no solo comía, tejía alianzas, negociaba ascensos, conspiraba para desplazar rivales. Sin embargo, las noticias del frente lo perseguían como fantasmas. Sabía que las divisiones estaban exhaustas, que el invierno ruso era implacable, que la logística se desmoronaba. Y, como contrapunto, aparece Samuel Rosenfeld, un prisionero judío que trabajaba forzado en las bodegas del palacio donde se guardaban los vinos y alimentos del banquete. Antes de la guerra había sido sumiller en un hotel de Varsovia. Sus conocimientos sobre añadas y cosechas lo salvaron de la muerte inmediata. Invisible para los poderosos, Samuel veía y escuchaba todo. Las risas, las discusiones, las traiciones, cada botella que descorchaba era un recordatorio de la ironía brutal del destino. El quinto personaje, aunque invisible, es el propio pueblo alemán y europeo. Soldados, campesinos, madres, niños, son la masa silenciosa que paga los costos de esos banquetes. Ellos no se sientan a la mesa, pero son su ingrediente oculto. Carne de cañón, mano de obra esclava, botín de guerra. Cada uno de estos personajes tiene motivaciones complejas. Adalbert busca poder y seguridad.
Lise ansía venganza y justicia. Dierber quiere gloria y reconocimiento. Samuel lucha por sobrevivir y por mantener un atisbo de dignidad. Y todos ellos giran alrededor de la mesa del líder, ese escenario donde la guerra se decide tanto con cuchillos de plata como con divisiones blindadas. Los recuerdos prebélicos son un hilo común. Adalbert recordaba los inviernos helados de Hamburgo y la vergüenza de su padre al no poder pagar la harina. Lise evocaba las ferias gastronómicas de Lyon y el aroma del chocolate caliente en invierno. Dierber pensaba en las paradas militares de 1913, cuando el imperio alemán parecía invencible. Samuel revivía los brindis en bodas y celebraciones en Varsovia, donde cada vino era compartido en comunidad. Estas memorias los acompañan como fantasmas que explican sin justificar su conducta presente. El esplendor de la mesa del líder se sostenía sobre un fundamento endeble, la creencia de que la guerra estaba prácticamente ganada. En los salones de Berlín y en las villas confiscadas a lo largo del Reich, los generales, ministros y empresarios repetían un mantra que había dejado de tener anclaje en la realidad. La Wehrmacht era invencible, el invierno ruso sería breve, los aliados estaban divididos y la población ocupada nunca se sublevaría. Adalbert Kretschmer, maestro de logística, era uno de los propagadores de esa ilusión. Para él, cada banquete bien servido era una demostración del poder del sistema. Si podía traer fresas de Francia en diciembre y faisanes desde Polonia bajo bombardeos, ¿cómo no iban a poder abastecer a Stalingrado o conquistar el Cáucaso? Su propia vida se había vuelto una metáfora de la arrogancia logística. Creía que cualquier obstáculo podía resolverse con más ferrocarriles, más camiones, más órdenes y amenazas. Lise von Falkenhayn, la chef espía, veía esta confianza con una mezcla de disgusto y utilidad. La arrogancia de los oficiales nazis le permitía moverse con libertad entre cocinas y salones, escuchando conversaciones que habrían sido mucho más discretas si sus dueños hubieran sospechado que alguien allí trabajaba para la resistencia. La subestimación del enemigo, en este caso, de la resistencia francesa y de la propia Unión Soviética, le abría ventanas informativas valiosas. El general Otto von Dierberg era la viva encarnación de la percepción errónea. A pesar de que en su escritorio llegaban informes cada vez más desesperados sobre el estado de las divisiones, se presentaba en los banquetes hablando de avance inevitable y triunfo seguro. En privado empezaba a dudar, pero en público mantenía la fachada, porque sabía que cualquier sombra de desánimo podía costarle su carrera o su vida. En la mesa del líder, estas percepciones equivocadas se transformaban en decisiones políticas y militares. Se planificaban ofensivas contando con suministros que no existían, se despreciaban informes de contrainteligencia que advertían de emboscadas, se ignoraba la creciente fatiga del pueblo alemán y mientras tanto, el menú de cada noche se volvía más extravagante, como si la abundancia en el plato pudiera conjurar la escasez en el frente. Samuel Rosenfeld, desde las bodegas, observaba esa contradicción con ojos de superviviente. Cada botella que descorchaba era un símbolo del autoengaño, un champán de 1928 para celebrar una ofensiva que ya había fracasado, un caviar ruso confiscado servido mientras los ejércitos alemanes se congelaban en las estepas. En sus pensamientos, la guerra se resumía en ese contraste: hambre y exceso, ilusiones de control y realidad de desastre. La percepción errónea más peligrosa era la creencia en la pasividad de los ocupados. Se asumía que los franceses aceptarían el saqueo, que los polacos tolerarían el terror, que los judíos morirían sin resistencia. Lise, con su cuchillo de chef afilado y su memoria impecable, era la prueba viviente de que esa percepción estaba equivocada y de que bajo las capas de miedo había redes enteras de oposición silenciosa. En ese clima, la mesa del líder funcionaba como un teatro. Allí se representaba una obra de poder absoluto y victoria inevitable, mientras tras bambalinas el escenario se derrumbaba. Las conversaciones eran banquetes de palabras grandilocuentes. Los menús, amuletos contra la realidad. Los brindis, conjuros de arrogancia. El golpe de realidad llegó con una crudeza que ni el más exquisito banquete pudo atenuar. A finales de 1942, las noticias de Stalingrado empezaron a filtrarse en los susurros de los corredores. Lo que se había anunciado como un paseo triunfal al Volga se convirtió en una trampa mortal. La Sexta Armada, orgullo del ejército alemán, quedó cercada. Los suministros aéreos prometidos nunca llegaron en la cantidad y calidad necesarias. El invierno ruso no era un mito, sino una máquina de aniquilar hombres y máquinas. En la mesa del líder, la atmósfera cambió. Adalbert Kretschmer, que hasta entonces lucía imperturbable, empezó a recibir órdenes imposibles. Organizar convoyes de alimentos para un ejército cercado a más de 2.000 kilómetros de distancia, con ferrocarriles destrozados y aviones escasos.
Cada noche, mientras supervisaba el menú para los jerarcas, firmaba telegramas desesperados para obtener harina y carne seca para los soldados del frente. La contradicción lo corroía. Servía caviar y champán en Berlín, mientras mandaba pan negro y carne de caballo al Volga. Para Lise, la sorpresa reveladora fue doble. Por un lado, la arrogancia del Reich se resquebrajaba ante sus ojos. Oficiales nerviosos, discusiones más bajas de tono, visitas repentinas de altos mandos al salón buscando discreción. Por otro, la información que obtenía era más peligrosa que nunca. En una cena de diciembre, escuchó a Dierberg admitir, entre dientes y con copa temblorosa, que Stalingrado es nuestra tumba si no cambian las órdenes. Aquella frase se convirtió en un mensaje cifrado que transmitió a la resistencia esa misma noche, usando los ingredientes del menú como clave. El general Dierberg, que hasta entonces había mantenido el rostro impasible, comenzó a sudar en los banquetes. Se dio cuenta de que no solo estaban perdiendo una batalla, sino el aura de invencibilidad que mantenía unido al Reich. Su ambición personal se transformó en miedo. Cada brindis era ahora un acto teatral para no delatar su angustia. Empezó a escribir cartas a su familia con un tono distinto, casi confesional, temiendo que nunca las recibirían. Samuel Rosenfeld, en las bodegas, notaba el cambio en detalles mínimos. Las órdenes eran más bruscas, las botellas se pedían con urgencia, algunos nombres desaparecían de la lista de invitados caídos en desgracia, trasladados, arrestados. Para él, la sorpresa reveladora no era solo el desastre militar, sino la fragilidad humana de sus verdugos. Aquellos hombres que se sentían dioses en 1940 y 1941 ahora bebían con manos temblorosas, discutían en susurros, miraban sobre el hombro. El conflicto se extendía más allá de Stalingrado. En Francia, las redes de resistencia intensificaban sabotajes. En el Atlántico, los U-Bootes sufrían pérdidas crecientes. En África del Norte, las fuerzas del eje se retiraban. El teatro de la mesa del líder se agrietaba. Las cortinas de terciopelo ya no podían ocultar el olor de la derrota. Esa sorpresa reveladora afectó también la psicología del banquete. Los menús comenzaron a cambiar. Menos ostentación, más nostalgia. Se servían platos tradicionales alemanes en lugar de exóticos, como si los jerarcas buscaran consuelo en sabores de infancia mientras el mundo se les desmoronaba. Las conversaciones giraban en torno a repliegues tácticos en lugar de avances gloriosos. El poder seguía allí, pero se sentía la sombra de un final. Para Lise, esa grieta en la fachada era también una oportunidad. Cada gesto de nerviosismo, cada frase mal calculada, podía convertirse en información vital para los aliados. Para Adalbert, era un tormento. Su vida de control se transformaba en caos. Para Dierberg, era una condena. Para Samuel, una confirmación de que incluso en las mazmorras más doradas, los carceleros también tiemblan. Así, la historia entra en su primera gran vuelta de tuerca. La percepción errónea de la invencibilidad ha sido destruida. El conflicto se intensifica no solo en los campos de batalla, sino en las mentes y corazones de quienes se sientan a la mesa del líder. El golpe de realidad que supuso Stalingrado no solo fue militar, fue una implosión íntima. La mesa del líder, que había sido un templo de arrogancia, se convirtió en un escenario de confesiones en silencio, de miradas esquivas y de máscaras que empezaban a resquebrajarse. El poder seguía presente en los candelabros y en los uniformes bordados, pero se había evaporado de los corazones. Adalbert Kretschmer, acostumbrado a la frialdad del cálculo, comenzó a padecer insomnio. En las madrugadas de Berlín, antes de supervisar los menús del día, leía los informes del Frente Oriental. Veía cifras de muertos, listas de unidades destruidas, mapas con flechas que retrocedían. Su apetito se marchitó. El hombre que había hecho de la abundancia un símbolo de control, ahora apenas podía tragar un trozo de pan. Le perseguía un recuerdo infantil, su padre en 1923 quemando billetes para calentar la casa porque valían menos que el carbón. Sentía que toda su vida había sido un intento de escapar de aquella impotencia y que ahora, en plena cúspide del poder, la impotencia lo había alcanzado de nuevo. Lise von Falkenhayn vivía su propio vértigo. Su doble vida como chef y espía había sido hasta entonces un juego de riesgo calculado. Con el derrumbe del mito de la invencibilidad nazi, la tensión aumentó. La Gestapo intensificaba controles. Los oficiales desconfiaban de todo el mundo. Las cocinas eran registradas por sorpresa. Lise seguía codificando mensajes en listas de compras, pero cada vez que escribía trufas en lugar de tanques o espárragos en lugar de aviones, le sudaban las manos. A veces, en medio de un banquete, se imaginaba a sí misma degollando a uno de los jerarcas con su cuchillo de chef. Otras, temía que ese cuchillo fuera usado contra ella.
La guerra externa y la interna se mezclaban hasta el delirio. El general Otto von Dierber se convirtió en un fantasma en vida. En los banquetes mantenía la espalda recta y la voz firme, pero en su despacho escribía diarios que jamás enviaría. No somos dioses, somos hombres cansados que hemos llevado a miles a la muerte por una ilusión. El aristócrata prusiano que había creído en la gloria del deber se enfrentaba ahora a la posibilidad de ser recordado como uno de los arquitectos de la catástrofe. El uniforme se le hacía pesado como una armadura de plomo. Samuel Rosenfeld, en las bodegas, sintió algo inesperado, compasión fugaz. Al ver a los jerarcas tambalearse entre la culpa y el miedo, comprendió que hasta los verdugos eran humanos, aunque no por ello menos responsables. Esa comprensión no le restaba odio ni deseo de justicia, pero le abría una grieta de humanidad en medio del horror. Esa grieta era su única defensa contra la deshumanización. Recordar que él también era humano, que podía sentir, que no se convertiría en piedra. El impacto psicológico se extendió como una ola invisible. Los banquetes, antaño escenarios de exuberancia, se volvieron rituales de negación. Cada copa levantada era un intento de ahogar la angustia. Cada plato servido, un acto de nostalgia por un mundo que se escapaba. El lujo ya no era celebración, sino refugio. La mesa del líder se transformó en un espejo donde cada invitado veía no su poder, sino su fragilidad. Para muchos de los que frecuentaban la mesa del líder, la aceptación llegó lentamente, como un invierno sin fin. La derrota no era solo militar, era moral y existencial. Comprendieron que la guerra que habían desatado o en la que habían colaborado no solo destruía ciudades y ejércitos, sino también la ilusión de que podían controlar el destino a golpe de órdenes y banquetes. Adalbert Kretschmer acabó enfrentándose a su propia sombra. En los últimos meses de 1944, cuando Berlín empezó a ser bombardeada con regularidad, organizaba banquetes en sótanos mientras su esposa y sus hijos huían a Hamburgo. Un día, en medio de un almuerzo improvisado, se dio cuenta de que no quedaba ni un faisán ni un caviar. Servían pan negro y sopa aguada, igual que en el frente. La mesa del líder se había reducido a una parodia. Esa noche, en su despacho rompió con sus propias manos los menús lujosos de años anteriores. La logística había sido una máscara. Se descubrió como lo que era, un hombre asustado que nunca había dejado de ser el hijo del panadero. Lise von Falkenhayn sobrevivió porque supo retirarse a tiempo. Cuando las tropas aliadas se acercaron a Berlín, abandonó la Cancillería con una carta falsa de traslado. Volvió a Francia con una maleta vacía y un cuaderno lleno de recetas cifradas que habían salvado vidas. Nunca volvió a cocinar para jerarcas. Se dedicó a enseñar a niños en Lyon, usando la cocina como memoria. Cada plato tiene su historia. Cada ingrediente es un testigo, les decía. El general Dierber fue capturado en 1945. En su juicio, intentó justificar sus actos hablando de deber y disciplina. Los documentos y testigos mostraron otra cosa. Decisiones tomadas en banquetes, órdenes firmadas entre brindis. Murió en prisión en 1951. Escribiendo hasta el último día en su diario, el honor sin verdad es una máscara de plomo. Samuel Rosenfeld sobrevivió a la guerra, pero no a la memoria. Emigró a América con una hermana que había logrado escapar. Abrió una pequeña tienda de vinos en Nueva York. En las noches de invierno, descorchaba botellas para clientes anónimos y pensaba en las bodegas de Berlín. Nunca dejó de sentir el contraste entre la dignidad con que servía el vino y la indignidad de aquellos años. Sin embargo, su vida fue también una victoria. Demostró que un hombre podía conservar humanidad en medio del infierno. Las lecciones de la mesa del líder no fueron escritas en mármol, pero quedaron flotando en la memoria colectiva. Enseñaron que la guerra no solo se libra en los campos de batalla, sino en las mesas donde se toman decisiones, se planifican estrategias y se banaliza el poder. Que el lujo en medio de la miseria no es solo obsceno, sino autodestructivo. Que cada banquete servido sobre cadáveres termina siendo un banquete envenenado para quien lo organiza. La aceptación llegó con la ruina, aceptación de que la gloria era humo, de que el control era ilusión, de que cada decisión tenía un precio humano incalculable. Los que sobrevivieron aprendieron, o al menos vislumbraron que el verdadero poder no está en las mesas fastuosas, sino en la capacidad de no olvidar, de no repetir. La caída del mito de la invencibilidad y el desgaste emocional de los protagonistas abrió paso a subtramas que, como ríos subterráneos, alimentaban y erosionaban el curso principal de la historia. La mesa del líder se volvió menos un centro de poder y más un crisol donde se mezclaban dilemas morales, vínculos secretos y transformaciones tecnológicas. Adalbert Kretschmer empezó a tejer en la sombra su propio plan de supervivencia.
En lugar de limitarse a servir los banquetes, comenzó a registrar meticulosamente los nombres, las fechas y las conversaciones que ocurrían en ellos. En un doble fondo de su despacho guardaba cuadernos donde anotaba quién había ordenado qué ofensiva, quién había propuesto deportaciones, quién había brindado por tal decisión. Lo hacía no por altruismo, sino por instinto. Intuía que esas notas podían salvarle la vida en un futuro juicio, o al menos darle poder de negociación. Esta subtrama lo convertía en cronista involuntario de la decadencia de la cúpula nazi. En el fondo, seguía siendo el hijo del panadero que guardaba migas para mañana. Lise von Falkenhayn intensificó su red de resistencia. No solo codificaba mensajes en menús, sino que empezó a formar un pequeño grupo de contactos dentro de la propia cocina. Ayudantes polacos, camareros austríacos, lavaplatos checos. Creó un lenguaje de gestos y sabores. Un postre demasiado dulce significaba ataque inminente. Una guarnición de patatas indicaba repliegue. Cada plato era un mensaje. Cada ingrediente, un símbolo. Esta subtrama la transformaba en una especie de directora de orquesta clandestina que usaba la gastronomía como instrumento de guerra. El general Otto von Dierberg se enredó en su propia telaraña de intrigas. Sabiendo que la derrota era inevitable, comenzó a sondear discretamente a diplomáticos neutrales para negociar un honorable retiro o incluso un golpe interno. Su aristocracia le daba contactos en Suecia y Suiza, pero su implicación en crímenes de guerra era demasiado profunda. Vivía un dilema: salvar su piel traicionando al régimen o hundirse con él en nombre de un honor ya marchito. Cada banquete era para él un mercado de futuros en ruinas. Samuel Rosenfeld, desde las bodegas, urdió su propio acto de resistencia silenciosa. Había aprendido a distinguir los vinos más apreciados por cada jerarca, y, cuando podía, cambiaba discretamente botellas por otras de calidad inferior. Era un gesto mínimo, simbólico, pero para él representaba una pequeña victoria, un recordatorio de que aún podía alterar, aunque fuera levemente, la experiencia de sus opresores. Esa subtrama, casi invisible, era su forma de no ser solo víctima, sino también agente. Las tecnologías y tácticas evolucionaban alrededor de ellos. Mientras la guerra avanzaba, llegaban noticias de nuevos tanques, de bombas más potentes, de radares y misiles en desarrollo. En la mesa del líder se hablaba de esas innovaciones como quien discute una carta de vinos, con distancia estética, sin imaginar el horror concreto. Pero para Lise y Samuel, cada nueva tecnología era también una amenaza. Más control, más vigilancia, más destrucción. Estas subtramas reforzaban el tema central. La guerra no era solo una cuestión de ejércitos y batallas, sino de personas con miedos, ambiciones y secretos. En cada gesto íntimo, un cuaderno escondido, un postre codificado, un brindis falso, una botella cambiada, se jugaban vidas, se desmoronaban certezas y se preparaba el terreno para el desenlace. Mientras las subtramas personales se desarrollaban, el telón de fondo logístico se volvía cada vez más crudo. La Segunda Guerra Mundial no era solo un choque de ideologías y ejércitos, era una colosal operación industrial y de abastecimiento. Cada bala, cada uniforme, cada ración tenía detrás una cadena de producción y transporte. Y en 1943-1944, esa cadena empezaba a romperse para el Reich. En la mesa del líder, las conversaciones sobre menús se entrelazaban con informes de producción. Adalbert recibía telegramas sobre la falta de caucho para neumáticos, de petróleo para camiones, de cobre para municiones. Sabía que cada faisán servido en Berlín implicaba trenes desviados de transportar carbón, que cada botella de champán confiscada ocupaba espacio que podría llevar penicilina o munición. Era un absurdo logístico que simbolizaba el absurdo moral. Las fábricas de armamento en el Ruhr eran bombardeadas regularmente por la RAF. El combustible sintético producido a partir de carbón era insuficiente. Los ferrocarriles estaban saturados. Los camiones carecían de repuestos. La Luftwaffe había perdido la superioridad aérea. En el frente oriental, las divisiones carecían de abrigos, de botas, de municiones. En Berlín, en cambio, los invitados de la mesa del líder todavía comían platos franceses, aunque cada vez con más dificultad. Lise aprovechaba ese deterioro para su causa. Cada escasez creaba oportunidades. Un cargamento perdido significaba retrasos. Un producto faltante era un mensaje cifrado. La cocina se convirtió en un barómetro de la guerra. Cuando el caviar ruso desapareció de los menús, supo que los canales desde Riga habían colapsado. Cuando las frutas exóticas ya no llegaban de Suiza, entendió que los intermediarios neutrales empezaban a retirarse. La logística era un lenguaje, y ella aprendió a leerlo. El general Dierberg vivía la fricción logística en carne propia.
Sus planes militares eran imposibles de ejecutar sin combustible ni munición. En cada banquete discutía con Adalbert sobre trenes y convoyes, mientras fingía hablar de vinos. Sabía que una ofensiva no se mide solo en divisiones, sino en toneladas de suministros. La guerra moderna era una guerra de logística, y ellos la estaban perdiendo. Samuel Rosenfeld era testigo de ese colapso en el microcosmos de las bodegas. Cada semana veía desaparecer etiquetas de vinos, cajas de alimentos, envíos especiales. La abundancia se volvía escasez incluso en el corazón del poder. En su mente, cada botella vacía era un presagio. Cuando no quedaran más, el Reich se derrumbaría. El deterioro logístico tenía también un efecto psicológico. Los banquetes se volvían más austeros, no por elección sino por necesidad. Se sustituían ingredientes, se reciclaban decoraciones, se servían platos tradicionales para disfrazar la escasez. Los invitados hablaban de nostalgia, de volver a las raíces, mientras en realidad estaban experimentando el principio del fin. Así, el tema central banquetes más caros que un país se mostraba en su dimensión completa. La guerra era una economía total, y cada faisán, cada botella, cada postre tenía un coste en sangre y en hierro. La mesa del líder era el espejo de esa contradicción, un lujo sostenido sobre cadenas logísticas que se desmoronaban, un poder que se creía absoluto pero que dependía de trenes, fábricas y manos esclavizadas. El deterioro del poder y la logística se reflejó en un cambio radical de tono en las conversaciones que se escuchaban en la mesa del líder. Lo que antes eran discursos altisonantes se transformó en diálogos tensos, en susurros entre copas y cuchillos, en monólogos interiores que nadie se atrevía a verbalizar por completo. General Dierberg, apretando la copa con los dedos. ¿Sabe usted, Kretschmer, que cada tren con faisanes que usted me manda significa una división menos abastecida? ¿Sabe usted que esto que comemos aquí es un eco hueco? Adalbert Kretschmer, con voz seca, sin mirarlo a los ojos. Yo no mando trenes, general. Solo recibo órdenes y las cumplo. Si el Führer quiere faisanes, habrá faisanes. Si quiere botas, habrá botas. Pero no me pregunte cuál es más importante. Lise escuchaba esas frases desde la cocina, donde los ayudantes polacos pelaban patatas. Su mente en paralelo codificaba. Faisanes era falta de combustible. Botas significaba refuerzos de invierno. Su cuchillo golpeaba la tabla con ritmo de tambor. Faisanes, botas, faisanes, botas. El lenguaje del poder se convertía en el lenguaje de la resistencia. En la intimidad de su despacho, Adalbert escribía en su cuaderno: "No somos invencibles. No lo fuimos nunca. El poder es un escenario, la logística su tramoya. He construido un teatro para un público que ya no cree en la obra. Mis trenes llevan faisanes y botas, pero en realidad llevan cenizas". Ese monólogo no era confesión pública, era supervivencia emocional. Era su manera de reconocerse en un espejo sin máscaras. El general Dierberg, por su parte, se hablaba a sí mismo en cartas que no enviaba. Me enseñaron que el honor es obedecer, que la patria es la cima del deber. Pero ahora miro mis manos y veo sangre y migas de pan. Brindo con vino robado mientras mis hombres mueren de hambre. ¿Qué clase de general soy? ¿Qué clase de hombre? Samuel Rosenfeld también tenía su monólogo silencioso mientras alineaba botellas en la penumbra. Estos hombres creen que comen banquetes. En realidad, comen el alma de Europa. Yo sirvo su vino, pero no sirvo su causa. Cada copa que lleno es una gota de tiempo que me acerca a la libertad. Algún día, cuando todo esto acabe, descorcharé una botella y no será para ellos, será para los míos. Los diálogos de pasillo eran igual de densos, oficiales discutiendo a media voz sobre la posibilidad de un golpe, empresarios negociando sobornos para proteger sus fábricas, ministros intercambiando rumores sobre contactos, los aliados, todo con la misma coreografía de copas y platos. El banquete era ahora un mercado de desesperados. Lise, al terminar un servicio, se reunía con sus ayudantes en la despensa. Lise, hoy ha dicho botas 2 veces. Significa repliegue inminente. Pasadlo a la red. Cuidad que nadie os siga. Y recordad, somos invisibles en la cocina, pero visibles en sus temores. Ayudante checo, ¿cree que saldremos vivos, madame? Lise, mientras ellos crean que comemos para ellos, nosotros alimentamos a la esperanza. Eso nos mantiene vivos. Estos diálogos y monólogos construían un contrapunto humano. Mostraban dudas, estrategias y crecimiento interior. Ninguno de los protagonistas era ya el mismo que al inicio de la guerra. Todos habían evolucionado. Adalbert del burócrata seguro al hombre desgarrado. Lise de la espía calculadora a la líder de una microred de resistencia. Dierberg del aristócrata altivo al militar quebrado. Samuel del prisionero silencioso al testigo activo.
Para entender la mesa del líder había que mirar más allá de los manteles y los uniformes. Era un nodo donde convergían soldados, mandos, civiles, servicios de apoyo, propaganda y contrainteligencia. Cada uno con su perspectiva, cada uno afectado de manera distinta por la misma guerra. En el frente, soldados como los que Dierberg mandaba recibían raciones cada vez más escasas y cartas cada vez más tardías. Para ellos, el lujo de Berlín era un rumor lejano, un mito. Algunos empezaban a escribir en sus diarios: dicen que allá comen faisanes, aquí comemos nieve. Ese contraste erosionaba la moral más que las balas. Entre los civiles alemanes, el hambre crecía. Las mujeres hacían colas interminables para conseguir pan negro y patatas. Veían en los noticieros propagandísticos imágenes de oficiales brindando con vino y escuchaban discursos sobre sacrificio patriótico. La brecha entre propaganda y realidad era un abismo. Algunos seguían creyendo, otros empezaban a murmurar en las esquinas. Los servicios de apoyo, conductores de trenes, trabajadores forzados, personal de cocina, tenían su propia perspectiva. Eran la maquinaria invisible que mantenía en pie tanto la guerra como los banquetes. En ellos germinaba el sabotaje, retrasos accidentales, ingredientes cambiados, mensajes pasados de mano en mano. Su guerra era de resistencia pasiva, de erosión del sistema desde dentro. La propaganda seguía actuando, intentando tapar la realidad. Se presentaban las derrotas como repliegues estratégicos, la escasez como vuelta a la sencillez alemana. En los carteles, campesinas sonrientes presentaban platos modestos como si fueran banquetes, pero dentro de la mesa del líder nadie creía ya en esos carteles. Los veían como decorado de su propia obra decadente. La contrainteligencia también estaba presente. La Gestapo infiltraba camareros y contadores de calorías. Buscaban traidores, espías, saboteadores, pero el exceso de sospecha creaba parálisis. Todos desconfiaban de todos. Esa desconfianza debilitaba la máquina del poder. El miedo era un huésped permanente en la mesa. La perspectiva de los aliados se filtraba en la historia a través de Lise y sus contactos. Desde Londres o Moscú, los informes recibidos gracias a sus menús codificados dibujaban un mapa detallado de las tensiones internas del Reich. Sabían de las escaseces antes que los propios oficiales de rango medio. La información era un arma tan poderosa como un tanque. Incluso el pueblo ocupado tenía su perspectiva. En Francia, en Polonia, en los Balcanes, los rumores de lujo nazi eran combustible para la resistencia. Cada faisán servido en Berlín era un motivo más para dinamitar un tren. Cada copa de vino confiscado era una chispa de odio y de organización clandestina. Estas perspectivas múltiples mostraban cómo se cruzaban y se afectaban mutuamente. La mesa del líder no era un castillo aislado, era un nudo en una red de violencia, mentiras, esperanzas y resistencias. En ese nudo se decidían estrategias y destinos, pero también se incubaban las semillas de la derrota. El relato, al abrirse a estas voces, dejaba de ser un retrato de unos pocos personajes para convertirse en un fresco coral de la guerra. La arrogancia de los mandos, la astucia de los espías, el hambre de los soldados, la resiliencia de los civiles, la maquinaria de la propaganda, la fragilidad de la logística, todos compartían de un modo u otro el banquete más caro que un país. El corazón de la mesa del líder siempre había latido al ritmo de la guerra, pero nunca se había hablado tanto y tan obsesivamente de estrategias y tácticas como en los años 1943-1944. La mesa no era solo un lugar de banquetes, era también un estado mayor paralelo, un tablero donde se movían ejércitos con el mismo descuido con que se movían copas y cubiertos. A medida que el conflicto se alargaba y el mito de la invencibilidad se deshacía, cada decisión adquiría un peso histórico. En los primeros años de la guerra, la estrategia alemana había sido de Blitzkrieg, guerra relámpago, ataques coordinados de tanques, infantería y aviación para desorganizar al enemigo antes de que pudiera reaccionar. Era una táctica que dependía de la velocidad, de la sorpresa y de un abastecimiento fluido. En 1939 funcionó en Polonia. En 1940 arrasó Francia. En 1941 penetró profundamente en la URSS. En la mesa del líder se hablaba de esas campañas con la arrogancia de quienes creen haber reinventado la guerra. Pero la Blitzkrieg tenía límites. Dependía de líneas logísticas cortas, de cielos despejados y de enemigos desprevenidos. En 1942, en las estepas rusas, esos límites se hicieron mortales. La guerra se transformó en una lucha de desgaste Vernichtungskrieg que exigía recursos que el Reich no tenía. En la mesa del líder, los menús seguían siendo fastuosos, pero las conversaciones se volvieron cada vez más técnicas.
tonelajes de suministros, distancias de ferrocarril, consumo de combustible por división, producción mensual de Panzer IV frente a 34 soviéticos. Adalbert Kretschmer escuchaba esas cifras mientras calculaba mentalmente trenes y convoyes. Comprendía que la guerra moderna era tanto un problema de estómagos como de cañones. Sus banquetes se habían convertido en mapas tridimensionales de escasez. Donde faltaba caviar, faltaban también repuestos de tanques. Donde desaparecían frutas exóticas, desaparecían también divisiones enteras. El general Otto von Dierberg, que había sido uno de los apóstoles de la ofensiva sin descanso, empezó a abogar por estrategias defensivas. En un banquete de otoño de 1943 dijo en voz baja, mientras apartaba un plato de carne: Dierberg, no podemos seguir avanzando, necesitamos líneas fortificadas, retiradas, ordenadas. No es cobardía, es sentido común. Pero esa frase cayó en el vacío. La doctrina oficial seguía siendo atacar, incluso cuando no había medios para hacerlo. El resultado fue una cadena de batallas sangrientas. Kursk, donde la mayor ofensiva de tanques de la historia terminó en fracaso. El frente italiano, donde las defensas se quebraban lentamente ante los aliados. El Atlántico, donde los U-Boot eran cazados como presas. La mesa del líder también fue testigo de las innovaciones tecnológicas. Se discutían en tono confidencial armas milagrosas, cohetes B-1 y B-2, nuevos cazas a reacción, submarinos más veloces. Algunos invitados hablaban de estas armas como si fueran cartas de triunfo capaces de revertir la guerra. Pero los plazos eran largos, los recursos escasos y el tiempo se acababa. La estrategia del arma milagrosa era más una plegaria que un plan. Lise von Falkenhayn usaba esas conversaciones para enviar información crucial. Sabía que los aliados necesitaban conocer no solo los planes ofensivos, sino también las defensas, los desarrollos tecnológicos, los puntos débiles. Codificaba en sus menús no solo movimientos de tropas, sino también detalles sobre las B-2, sobre fortificaciones en Normandía, sobre cambios en el despliegue de la Luftwaffe. La cocina era su cuartel de inteligencia. Samuel Rosenfeld, aunque no entendía todos los términos técnicos, percibía la desesperación detrás de las estrategias. Escuchaba palabras como repliegue táctico, fortaleza Europa, guerra total. Sabía que significaban más hambre, más deportaciones, más requisiciones. Cada copa de vino era una pausa en medio de un lenguaje de destrucción. Las decisiones clave de los líderes militares se tomaban a veces en estos mismos banquetes. Se hablaba de mantener Stalingrado a toda costa mientras se servía esturión. Se decidía no negociar con los aliados mientras se brindaba con champán francés. Esas decisiones, tomadas en un contexto de lujo, tenían consecuencias letales para millones. La contradicción era absoluta. Estrategias de guerra total planificadas sobre manteles de lino. En 1944, cuando los aliados desembarcaron en Normandía, la mesa del líder fue escenario de pánico disfrazado de calma. Dierberg insistía en mover divisiones del este al oeste. Otros querían reforzar el frente oriental. Adalbert calculaba trenes imposibles. Lise recogía cada palabra. Samuel sentía el olor agrio del miedo. La estrategia ya no era una elección, era un encadenamiento de reacciones tardías. Al final, la táctica dominante fue la del desgaste, quemar recursos, sacrificar divisiones, prolongar la guerra con la esperanza de un milagro político o tecnológico. Esa táctica, sin embargo, solo aceleró la ruina. En el otoño de 1944, la mesa del líder era un espejo de esa ruina. Platos cada vez más pobres, conversaciones cada vez más sombrías, mapas cada vez más rojos de pérdidas. La lección estratégica que se desprendía de ese escenario era clara. La guerra moderna no se gana, solo con audacia, ni con armas secretas. Se gana o se pierde en las líneas de abastecimiento, en la capacidad de adaptación, en la honestidad con la realidad. El Reich había apostado por la velocidad y el espectáculo. Terminó atrapado en la lentitud y la escasez. La mesa del líder, con sus banquetes obscenos, fue testigo y símbolo de esa apuesta fallida. Cuando los cañones callaron y Berlín era ya un esqueleto humeante, la mesa del líder dejó de existir. Lo que había sido un teatro de poder y de autoengaño terminó reducido a papeles quemados, vajillas astilladas y menús amarillentos. Los protagonistas, cada uno a su manera, quedaron desperdigados por la historia como fragmentos de una vajilla rota. Adalbert Kretschmer, el burócrata de la logística, fue capturado por los aliados en mayo de 1945. Los cuadernos que había guardado en su doble fondo se convirtieron en prueba de cargos en Nuremberg. No eran su salvación, sino su condena. Mostraban la frialdad con que había servido banquetes mientras planificaba transportes para deportaciones y ofensivas.
murió en prisión unos años después, sin haber probado nunca más un faisán ni un vino francés. Sus notas, sin embargo, quedaron como testimonio del engranaje invisible de la guerra: los trenes, las órdenes, las mesas. Lise von Falkenhayn regresó a Lyon con un nombre falso. Sus recetas cifradas habían salvado vidas, pero su cuerpo estaba marcado por años de tensión y miedo. En su pequeña escuela de cocina, enseñaba a los niños a leer la historia en los ingredientes. Les mostraba un menú y decía: cada plato tiene una verdad escondida. Murió en los años 70, reconocida discretamente por redes de antiguos resistentes, olvidada por la mayoría. Su legado no era la fama, sino una ética. Incluso en el corazón del poder, se puede resistir con inteligencia y dignidad. El general Otto von Bierberg fue uno más de los aristócratas prusianos que cayeron con el Reich. Su diario se encontró en una celda, lleno de confesiones y dudas. Historiadores posteriores lo leyeron con fascinación. Un hombre que había creído en el honor militar enfrentado a la evidencia de su complicidad. Su figura pasó a simbolizar no la gloria, sino la tragedia de quienes confunden disciplina con obediencia ciega. Samuel Rosenfeld emigró a Nueva York. En su tienda de vinos del Lower East Side colgó, sin explicación, una foto en blanco y negro de una mesa lujosa. Cuando los clientes preguntaban, él sonreía y servía vino. A veces, en las noches, descorchaba una botella y brindaba en silencio por los que no habían sobrevivido. Murió en los años 80, dejando a sus hijos un negocio modesto y una historia que apenas pudieron recomponer a partir de retazos. Más allá de las biografías individuales, la mesa del líder quedó como símbolo en la memoria colectiva. Historiadores, escritores y cineastas la han usado para explicar la obscenidad del poder en tiempos de guerra. Banquetes servidos sobre cadáveres, estrategias militares decididas entre copas de vino, ilusiones de control sostenidas por cadenas logísticas y por la explotación de millones. Es un recordatorio de que la guerra no es solo cañones y trincheras, sino también mesas y menús, decisiones burocráticas y banalización del mal. El impacto humano de aquella historia sigue resonando. Muestra cómo la arrogancia puede nublar el juicio estratégico, cómo el lujo puede convertirse en autoengaño, cómo las personas comunes, cocineros, sumilleres, conductores, pueden resistir y dejar huella. Enseña que cada decisión tiene un precio humano y que ese precio no se borra con manteles de lino ni con discursos de victoria. Las lecciones para las generaciones futuras son duras pero claras. La primera es que la guerra moderna es total, abarca fábricas, cocinas, trenes y mentes. La segunda es que el poder sin ética conduce al desastre, aunque se presente bajo formas refinadas. La tercera es que la resistencia puede adoptar formas insospechadas. Un mensaje en un menú, un cuaderno escondido, una botella intercambiada. La cuarta es que la memoria importa. Sin memoria, los banquetes del poder se repiten. La quinta es que la verdadera fortaleza no está en la mesa del líder, sino en quienes, desde abajo, deciden no perder su humanidad. En este epílogo, el banquete más caro que un país se revela no solo como una metáfora de exceso, sino como una radiografía de un sistema que se devoró a sí mismo. Entre 1939 y 1945, Europa fue escenario de la mayor destrucción de la historia. En sus márgenes, hubo mesas como esta donde se decidió el destino de millones. Recordarlas no es morbo, es prevención. Así concluye la historia de la mesa del líder, banquetes más caros que un país. No como una anécdota de lujo grotesco, sino como una advertencia. El poder que se cree invulnerable suele sentarse a mesas cada vez más pequeñas, con platos cada vez más vacíos, hasta que solo queda el eco de sus brindis y el peso de sus culpas.